Cuando un niño pequeño que está aprendiendo a andar se cae, eso no le desanima, sino que se levanta y lo intenta de nuevo una y otra vez hasta haber dominado el arte de andar. Así también con la vida espiritual. No consientas jamás que lo que parece ser derrotas te desanimen a continuar avanzando por el camino espiritual. Si te caes, sencillamente levántate e inténtalo de nuevo. No te contentes con quedarte ahí autocompadeciéndote, diciendo que no puedes seguir y que la vida es demasiado difícil. Tu actitud ha de ser siempre la de una absoluta certidumbre interna de que una vez que has echado a andar por el camino espiritual, llegarás a tu meta al final, sin importar los obstáculos que puedas encontrar entre tanto. Notarás que el tiempo empleado en soledad y silencio te recargará espiritualmente y te ayudará a enfrentarte a lo que venga sin acobardarte o titubear. Por eso, el tiempo que estás a solas, cada mañana te ayuda a fortificarte para que lo puedas hacer durante todo el día y traer las mejores cosas.
Casi nadie se salva de los dolores de cabeza, y es que son sumamente frecuentes. 9 de cada 10 adultos en algún momento de su vida consulta al médico por este motivo. Las estadísticas demuestran que el dolor de cabeza o cefalea ocupa uno de los primeros lugares de consulta, tanto con el médico general como con el especialista en neurología. Las causas más usuales de la cefalea secundaria son infecciones, inflamaciones del sistema nervioso, problemas de la circulación cerebral, tumores cerebrales, problemas de la columna vertebral, entre otros. Algunos de los malos hábitos que están presentes en nuestras actividades de la vida diaria y que pueden favorecer la aparición o perpetuación de un dolor de cabeza son malos hábitos de sueño. El adulto promedio debe dormir idealmente 8 horas al día, lo cual varía a lo largo de la vida y responde a la demanda de energía de cada individuo. Conforme aumenta la edad, puede ser necesario dormir menos horas al día. Además de la cantidad, la calidad es muy importante y esta aumenta cuando evitamos las interrupciones a nuestro sueño. Estrés. Este es un desencadenante muy frecuente de todos los tipos de dolores de cabeza, especialmente del que se debe a tensión y de migraña. Existen estrategias como terapia de relajación, meditación y ejercicios que son útiles para disminuir el dolor de cabeza exacerbado por estrés. Alimentos que pueden empeorar los dolores de cabeza. Algunas personas que sufren de dolor de cabeza son sensibles a alimentos que contienen conservantes o condimentos excesivos, como el aspartamo, nitratos, tiramina y glutamato monosódico. Los enlatados, endulzantes artificiales, vino tinto, quesos maduros o añejos y refrescos de cola, entre otros alimentos, pueden generar esta molestia. Es importante analizar qué consumimos los días que se siente la incomodidad con el fin de identificar el desencadenante. Una mala postura permite que se acumule tensión en los músculos del cuello, de los hombros y de la cabeza, lo cual puede generar un dolor intenso por contractura muscular. Para evitarlo es importante cuidar la postura al permanecer sentados, además de tener actividad física regular que permite que los músculos que rodean a la columna y del abdomen tengan una fuerza suficiente para evitar malas posturas. Automedicación o consumo excesivo de analgésicos. En pacientes que sufren de dolores de cabeza recurrentes, el uso continuo de analgésicos puede originar un círculo vicioso en el cual el paciente cada vez presenta mayor frecuencia o intensidad del dolor, lo cual lleva a un aumento del consumo de estos medicamentos. Es importante acudir a consulta con el especialista con el fin de identificar este problema y solucionarlo. En conclusión, el dolor de cabeza es un problema muy frecuente de la vida moderna que impacta las emociones y actividades diarias, pero puede prevenirse manteniendo adecuados hábitos de salud, acudiendo al médico y especialmente evitando la automedicación. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este espacio y entenderlo como un proceso de educación y de prevención, que nuestra finalidad no es reemplazar una consulta médica. Ahora que estoy sentado acá, ustedes no se alcanzan a imaginar el esfuerzo que tenemos que hacer para hacer este programa en directo todos los días y pasar por las dificultades de las ciudades, el tráfico y demás, el tiempo, venir desde Pereira para estar en este momento en el set de Manizales, y realmente es con mucho amor que uno hace esto, porque la preocupación con que terminamos la consulta todos los días de ver y ver y ver más diagnósticos tardíos, cada vez más cánceres, cada vez más patologías. Creo que es el motivo que me anima a mí para estar llamando a mis colegas, mis amigos, mis médicos amigos, para que hagamos programas de televisión y contarles a ustedes qué hacer para que no nos sigamos muriendo tan jóvenes y nos enfermemos tan jóvenes. Porque muchas de estas cosas se pueden prevenir. Le decía a Lina, nuestra productora ahora, Lina, pasemos un video mientras llegamos y pasamos un trancón sobre esta nota que acaba de sacar ella. ¿Qué es lo que nos está llevando a la enfermedad como el cáncer? ¿Qué es lo que está pasando? Y todo este esfuerzo y todo este equipo médico que nos han reunido en el Parque de la Salud, pues nos ha llevado a hacer procesos para nosotros muy interesantes en la práctica médica, como el Día para tu Salud, que yo los invito y que tengan esto como una opción de regalo en esta época que se nos viene de Navidad, para que ustedes piensen que la salud también debería estar en la lista del televisor y de la lavadora y de las llantas del carro, porque finalmente es por lo que todos terminamos luchando,
con harto dinero o sin nada de dinero. ¿Qué queremos? Salud. ¿Y la salud cómo se consigue? Con prevención. Hoy estábamos en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal en Dos Quebradas y venía una niña que nos encontró por la red, por YouTube, buscando a Jorge Enrique Rojas Quiseno y empezó a mirar todos los programas de desintoxicación. 28 años, dijo, yo me voy a ir a hacer eso, 6 días. Y se vino para Colombia y tiene 28 años y estaba muy aliviada. Ajá, pero es que ella no quiere enfermarse, lo va a hacer por prevención. Y a eso deberíamos de llegar. El día para tu salud, todo un día, que es que la consulta dura 12 horas y los que siguen en el día es para tu alma, es que la consulta dura 48 horas. Sí, pero somos más de 15 médicos haciéndole estudios de cardiología, de odontología, de ecografía, de laboratorio clínico, de ginecología, limpieza de colon y haciendo una cantidad, mire, buscando a ver qué encontramos a tiempo. Ayer llegaba un paciente, ecografía general, prevención, cáncer en la tiroides, a tiempo. Y eso es lo que buscamos nosotros con este programa, la parte alimentaria. Estos son productos que elaboramos que ya están Manimes también de probióticos en leche de cabra, las salas de limpieza de colon. Y todos estos procesos queremos integrarlos en ese día para tu salud, que yo los invito para que los sábados estén con nosotros en esta terapia. Y ante toda esa preocupación, hoy le pedí el favor a una de nuestros médicos que nos apoya en la consulta en Bogotá y en Medellín, a la doctora Dafna Rodríguez Baloy, hija de una gran colega médica, la doctora Marta Baloy, a quien le envío un saludo muy especial. Y yo le decía a Dafna, ¿de qué hablemos? ¿De qué quiere que hablemos hoy? Doctora Dafna, bienvenida y cuéntele de qué y por qué vamos a hablar de este tema. Muchas gracias por la invitación, Jorge Enrique. No, bueno, la razón de este programa de hoy es, veníamos hablándolo precisamente ahorita en el viaje, es que cada vez hay diagnósticos más tempranos, en pacientes más jóvenes de cáncer, ¿cierto? Especialmente de cáncer de estómago. ¿Cuál es una de las razones de esta aparición temprana? Es que nuestros hábitos alimenticios no son los mejores, nuestros niveles de estrés no son los mejores y se volvió una patología que todo el mundo se acostumbró a tener. O sea, si tú preguntas en una consulta médica, el 80% de los pacientes han tenido síntomas dispépticos. ¿Cuáles son los síntomas dispépticos? El malestar en la parte alta del abdomen, lo que la gente llama comúnmente como la boca, el estómago, ¿cierto? Que viene acompañada de distensión, de sensación de agriera, de reflujo, o sea, subida como de los alimentos hacia el esófago y la tráquea, que puede venir con dolor, un dolor generalmente características urentes, o sea, como un ardor en esa zona, y que se volvió pan de todos los días, entonces empezamos a tratarlo de manera sintomática. Tú vas a cualquier farmacia y te dan un omeprazol, un esomeprazol, un sucralfate, ese tipo de cosas, y estamos cayendo en la polifarmacia y la automedicación rápidamente porque es muy común. ¿Qué es la preocupación grande con respecto a este tema? Que no es para nadie extraño que el cáncer de estómago en este momento ocupa el puesto número 9 de las causas de muerte en Colombia. O sea, hace parte de las 10 enfermedades más mortales en nuestro país. Y lo más preocupante y triste es que cada vez es en personas mucho más jóvenes, ¿cierto? Entonces, hablábamos ahorita de prevención, hablábamos ahorita de diagnóstico temprano, y en ese sentido tenemos que dejar nosotros como sociedad de caer en la automedicación y en la falta de preocupación por un diagnóstico claro. Eso va también para mis compañeros médicos, ¿cierto? Yo también soy médica y también trabajo pues en el área, digamos, institucional normal, y a veces nos pasa que ya nos acostumbramos tanto al diagnóstico de la dispepsia, de los síntomas normalitos de un paciente, que tal vez no le estamos prestando la suficiente atención, sobre todo a la parte inicial de la estratificación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, para saber si un paciente tiene cierta enfermedad, tengo que ir a mirar la estructura. La única manera que yo tengo de mirar la estructura de ese esófago y de ese estómago es haciendo una endoscopia de vías digestivas altas, ¿cierto? Que siendo un examen invasivo, es un examen que tiene unas mínimas complicaciones. Sí pueden haber complicaciones, que es una de las preguntas grandes de la mayoría de los pacientes. Esas complicaciones, ¿cuál es, digamos, la más posible? La ruptura de una víscera, pero eso pues a mí hasta ahora en la práctica médica jamás me ha tocado verlo. Y
realmente ese diagnóstico es bien importante porque me permite ver no solamente lo grande, lo que el ojo del médico ve con esa camarita que mete allá al estómago, sino que además se hace un cortecito o biopsia, de ser necesario, para hacer un estudio histopatológico, o sea, para ese pedacito de estómago, verlo en un microscopio y mirar desde lo más temprano, lo más chiquitico, si hay algún cambio que represente un riesgo para el paciente a futuro. ¿Qué tipo de riesgo? Unos cambios tipo metaplasia, displasia o cáncer in situ, que quiere decir cánceres en estadios pues casi que iniciales. Esto es bien importante porque ahora yo veo que muchas personas quisieran no someterse a esas medidas invasivas y, por ejemplo, piensan, ve, yo creo que yo tengo el Helicobacter porque tengo los síntomas, porque tengo el dolor, porque tengo la intolerancia a muchos alimentos, me distiendo, o sea, me inflo como con cualquier cosa que como, así sea agua, siento como un malestar y prefieren entonces medidas menos invasivas, por ejemplo, para el diagnóstico de Helicobacter pylori, como el test del aliento o los antígenos en sangrecita que son también para Helicobacter. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso solamente me habla de la infección por Helicobacter pylori, pero no me dice absolutamente nada de la estructura de ese estómago. Y ese estómago puede tener otras muchas alteraciones que nada tengan que ver con esa infección, ¿cierto? El Helicobacter pylori lo hemos hablado en muchos de los programas, es una bacteria muy común en este momento, prácticamente hace parte de las pandemias en el mundo. Un alto porcentaje de la población mundial tiene Helicobacter pylori, más no a todos nos hace el mismo daño, ¿cierto? Entonces, así como hay personas a las que fácilmente con la primera contaminación terminan en úlcera gástrica, en gastritis de gran tamaño y en complicaciones grandes, hay personas que mantienen con una infeccioncita pequeña ahí o con una colonización más que infección, o sea que no le produce mayor daño. Y ese no es el único problema, o sea, nos tenemos que sacar de la cabeza de que el test del aliento o el test en sangre es para el diagnóstico inicial, eso se utiliza para el control, o sea, para después de que yo me hice un tratamiento, después de haberme hecho una endoscopia en donde me vieron que tenía Helicobacter y me mandaron todo el tratamiento que se manda para eso, necesitan ver si con eso sí se erradicó. Pero no puede ser, es el examen inicial para el diagnóstico. Eso me parece bien importante tenerlo ahí como en cuenta. Es triste ver pacientes, esta semana hemos tenido, por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, pues aparte de lo que hacemos en Bogotá y en Medellín con el programa del Dr. Rojas cerca a tu casa, pacientes de 34, 33 años, con diagnósticos de cáncer de estómago, ¿cierto? Y lo que implica que así sea un diagnóstico temprano, hay que hacer unos tratamientos que son bastante radicales, ¿cierto? O sea, finalmente esos pacientes terminan en gastrectomías, o sea, en recortes parciales del estómago, con lo que eso implica, que es disminución de la capacidad de absorción, hay un proceso de desnutrición, hay todo un mundo de complicaciones, así sea un diagnóstico temprano. Entonces me parece muy importante como que empecemos por diferenciar cuáles son los síntomas iniciales y qué nos tiene que producir miedito. Y es muy importante que estén muy atentos después de este corte comerciales porque vamos a tratar de ubicarnos en esa parte anatómica, que ustedes conozcan bien qué es lo que está pasando, cuál es ese síntoma, qué hacer ante el síntoma y buscar un tratamiento después de este corte comerciales. Bueno, si empezamos a mirar acá la anatomía, recordemos pues que esto sería el corazoncito, que lo vamos a quitar con fines aquí más educativos. Y el hígado hay que tenerlo muy en cuenta porque a pesar de que hoy no estamos hablando al respecto, el hígado hace parte importante de todo nuestro proceso digestivo y un datico ahí chiquito que podemos, digamos, recordar es que también hay reflujo, digamos, hepatogástrico, ¿cierto? Biliogástrico, los síntomas son diferentes y muchas veces se confunde con respecto a la gastritis normal y el tratamiento, digamos, también es diferente. Entonces, por eso miren que es bien importante uno hacer un diagnóstico de imagenológico con una endoscopia que le permita realmente saber si el reflujo es desde aquí hacia el estómago, que ya lo vamos a mirar, o si el reflujo es de ese estómago hacia el esófago. Bueno, entonces, si miramos aquí nuestra imagen, aquí vendría el esófago, que viene más o menos bajando acá y atraviesa una estructura aquí chiquita que se llama el diafragma. Esa estructura es un músculo de los principales de la respiración y es esto que se ve blanquito aquí que parece, digamos, como los cueritos duros que uno le quita a la carne, es como de esa textura, ¿cierto? Y este huequito que él trae aquí a veces se puede alterar
de manera importante y es lo que se llama una hernia hiatal, que es que parte del contenido de este estómago que vemos acá abajo, es parte del contenido de este estómago, se va a subir hacia la cavidad torácica e impide que el cierrecito que uno tiene ahí, la tapita, que se llama el cardias, actúe de manera adecuada. Miremos la imagen de la tablet, por favor, que eso que está explicando es bien importante la doctora Dafna. Y ahí ustedes ven ese componente que ella Este componente gris de aquí es el que se puede subir hacia el esófago y es lo que nos produce la acidez, la gastritis, lo que la gente llama las agrieras. Entonces aquí a este nivel uno tiene una tapita que se llama el cardias, que es el que se puede alterar y ya no va a cerrar. Entonces por eso es que se le dice al paciente, por ejemplo, que utilice técnicas como que no se puede acostar lleno, ni siquiera habiendo tomado agua, porque se va a subir todo este contenido hasta acá. Ese es el esófago Este y es el detrás esófago. está el corazón. Detrás está el corazón y está también la tráquea, pues está aquí más adelante, que no la estamos viendo en esta imagen, y muchas veces el dolor en esta zona, de esta zona a esta zona, puede ser tan fuerte que puede confundirse con problemas cardiovasculares. Claro, aquí está el corazón, entonces claro, ahí es donde está el diagnóstico diferencial y lo que ella decía tan importante, hay que hacer una endoscopia. Entrar y mirar si realmente esta zonita de aquí está competente, si ya a mí se me está devolviendo acá el contenido, si este esófago que estamos aquí rayando ya está, digamos, con lesiones también, porque la gente piensa que las úlceras y el daño puede ser solamente en esta zona gástrica y resulta que no, el esófago también se puede lesionar por ese ácido que nos sube del estómago y producir grandes complicaciones. Hasta cánceres, ¿no? Sí, bastante común de hecho. Bueno, aquí volviendo a nuestra otra imagen, podemos mirar acá este estomaguito, ¿cierto? Entonces el estómago, como podemos ver, tiene unas porciones, digamos este es el cuerpo del estómago, que es donde se ven la mayoría de las lesiones y por aquí entra el alimento que viene del esófago. Estos plieguecitos que logramos ver acá, chiquitos, son la casita donde le gusta meterse al Helicobacter pylori. Estos surcos en los que están ahí lo hacen pues como que él tenga una casita perfecta para reproducirse y eso es lo que limita muchas veces la terapéutica, ¿cierto? Recordemos que el Helicobacter es un microorganismo que tiene la fortaleza y la capacidad de vivir en el estómago, que es uno de los sitios más ácidos de nuestro cuerpo. O sea, la capacidad de tolerar muchas cosas del ambiente para este microorganismo es bien alta. Y como vemos, nuestro estómago hace parte, digamos, del problema por la estructura que tiene, por esos plieguecitos en los que están ahí. Algunos, digamos, de los manejos que nosotros hacemos con fitoterapia y demás van encaminados a eso, por ejemplo, a hacer que estos surcos pequeños se llenen de unos materiales que utilizamos en fitoterapia e impidan que el Helicobacter se adhiera a estas zonas y nos formen pues las úlceras y los problemas grandes, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la zona donde esté ubicado el daño cuando yo hago la endoscopia, que quien haya hecho una endoscopia se va a acordar que le decía gastritis fúngica, gastritis corporantral. Eso habla es de qué zona del estómago está siendo afectada por la gastritis. Y la otra parte nos habla de qué profundidad. O sea, si yo tengo un rasponcito chiquitico aquí en esta zona o si tengo una úlcera profunda, en la que yo ya veo pues huequito y que esas úlceras pueden llegar a complicarse de manera grande, no solamente por el hueco como tal, ¿cierto? Que esos huecos se pueden llegar a perforar, me perdonan el lenguaje como tan coloquial, pero es con el fin de que quede claro que las úlceras se pueden llegar a perforar. Y el otro problema de eso es que esas úlceras, cuando se cronifican, pueden tener también gran posibilidad de volverse cánceres, ¿cierto? Por eso es bien importante el estudio de la endoscopia de vías digestivas altas, ¿cierto? Es bien importante yo entrar hasta allá y mirar, no solamente saber si tengo una infección por Helicobacter, sino que tengo que mirar qué parte del estómago está complicándose y qué parte del estómago, de qué profundidad del tejido del estómago tiene problemas. Si miramos en nuestra imagen, vamos a ver que, digamos, de esta región inicial acá, es la que más se afecta con respecto a la hernia hiatal, ¿cierto? Esta porcioncita. Entonces, la hernia hiatal hace que el contenido de aquí se vaya hacia arriba. La gastritis generalmente da en estas porciones del estómago. Estas que estoy dibujando en este momento son las áreas más complicadas. Sin embargo, puede ser en cualquier parte. ¿Cuál es la otra cosa importante? Que en la endoscopia avanzamos hasta esta porción del duodeno.
Y también pueden haber úlceras duodenales y lesiones en la zona inicial del duodeno. Entonces, mire que es un estudio que nos permite tener un amplio conocimiento de la vía digestiva alta y saber exactamente hacia dónde tenemos que tener, digamos, una intervención. Recordemos que de aquí, más o menos, pues un poquito más abajo de pronto, pero aquí llegan los conductos del hígado, ¿sí? Entonces también me permite ver lo que estábamos hablando ahorita, que del hígado puede llegar la bilis, ¿sí? Que es un contenido básico, o sea, de pH básico, y se puede estar devolviendo hacia el estómago, o sea, el trayecto sería de aquí hacia acá. Y eso hacer que el tipo de gastritis sea diferente y el tratamiento también debe ser diferente. Entonces, miren, no podemos caer nuevamente, qué pena la insistencia, en la automedicación, porque todos los tipos de gastritis, todos los tipos de úlcera no son los mismos, y el tratamiento también puede cambiar. Como tenemos esta puertica acá, vemos que en este lado, perdón, borremos esto, aquí hay otra puerta. Otra segunda puertica aquí. Ajá. Y entonces, si alguna de las dos es incompetente, el reflujo puede ser que de la vesícula y del hígado se pase a este lado, vamos a ponerlo verde, se pase hacia este lado, el conducto biliar. Inclusive si esta también está dañada, él puede subir y seguir. O del contenido gástrico subirse al esófago, que este es el más común, ¿cierto? Este de todas maneras sí es el más común y el que produce más síntomas de disconfort al paciente, ¿cierto? Pero lo difícil y lo complicado de esta situación es que cada vez, digamos, es más común. Todos los días vemos personas con gastritis. La consulta principal de los pacientes es por gastritis y también vemos que como muchos de nuestros pacientes, sobre todo nuestros pacientes de la tercera edad o ancianos, tienen una polifarmacia, o sea, una gran cantidad de medicamentos que se utilizan que para la presión, que para el dolor crónico, que para la artrosis, bueno, todo ese tipo de medicamentos, entonces se les añade también una protección gástrica porque la lesión por fármacos en el estómago también es muy común. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones, que son los medicamentos tipo omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, en fin, se han vuelto cada vez de uso más común y sobre todo de uso prolongado. Ahí es donde es bien importante empezar a mirar cuándo yo me tengo que hacer una endoscopia y cuándo yo puedo, digamos, esperar un poquitico cómo avanzan los síntomas y qué tanto me mejoro de mi sintomatología para pensar en que ya debo realmente llevar a la endoscopia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos síntomas dispépticos porque me comí una comida muy copiosa, porque tengo como una indigestión y lo que me comí estaba muy condimentado y me dio un poquito de gastritis y yo hago un manejo, sea con fitoterapia o con medicina alopática, con lo que cada quien prefiera, y los síntomas en unos 5 días no mejoran, yo ya tengo que empezar a mirar qué hábitos grandes tengo que empezar a cambiar de mi alimentación. Y si después de un mes de tratamiento sigo con los síntomas y con la dificultad para tolerar los alimentos, es necesario hacer una endoscopia. Entonces no se trata de que al primer síntoma de gastritis uno salga corriendo a hacerse una endoscopia, además porque es un examen que sabemos que tiene un costo, pues, que no es asequible para todo el mundo. Pero sí en qué momento yo tengo que empezar a tener una alarma, ¿cierto? Y cuándo tengo que empezar a decir, ahora que estamos en esta época que estábamos hablando al principio, de regalo de Navidad, la endoscopia, ¿cierto? Entonces, hay que diferenciar claramente cuando hay un evento claro desencadenante y cuando, digamos, los síntomas ya pasaron el tiempo normal y yo tengo que empezar a buscar una oportunidad de trabajo. Bueno, vamos a ir a este corte comercial. Nosotros estamos tratando de hacerlo lo más didáctico posible porque es que es preocupante y alarmante las cifras que tenemos de pacientes cada vez más jóvenes con este tipo de patologías y diagnósticos. Cáncer de estómago, No es que me duele la boca del estómago, ¿qué hay detrás de ese dolor? No es tapar el síntoma, es por qué me duele. Y esa es la finalidad hoy con la doctora Dafna Rodríguez Baloy. Ya regresamos. Con este programa hoy sobre la enfermedad gástrica, lo que pretendemos es que ustedes vean la necesidad de los estudios ante los síntomas. Tenemos una cantidad de pacientes muy juiciosos, tomando omeprazol, ranitidina, sulfato, emilante, tapando síntomas. Claro que son medicamentos muy importantes. ¿Para cuál diagnóstico? Es que le hicieron endoscopia, le hicieron una biopsia, le hicieron un test para Helicobacter pylori.
Y eso es la preocupación que tenemos, porque cuando uno está sentado en el escritorio y ve el paciente y ve el estudio y ve que fue tardío, es muy triste. Si ustedes buscan en YouTube, Jorge Enrique Rojas Quiseno, que además invito a que se registren, se inscriban y sigan todo ese proceso educativo, yo hacía un programa de 4 pacientes que estaban pendientes de trasplante de corazón, de pulmón, porque tenían hipertensión pulmonar, y las 4 por diagnóstico tardío. Y eso es lo que vemos a diario, diagnósticos tardíos. Entonces, vamos a ver estas imágenes para que ustedes entiendan el proceso del cáncer. Y cuánto tiempo puede pasar para estar de allá arriba al último nivel de cáncer. Y de esa manera ustedes entender el tiempo que perdieron y la importancia de hacerse los exámenes de control. Bueno, entonces, primera parte, digamos ahí relevante, importante, que recordemos lo que estábamos hablando ahorita, que de aquí para arriba queda el esófago, toda esta zona de acá, y que los síntomas allí son llamados esofagitis. La esofagitis es una inflamación del esófago que puede ser generalmente por reflujo y que da una sensación de cuerpo extraño, como de apretado, como de que yo me ahogo, como que voy a tragar y no me pasa la comida, y da también un dolor urente, o sea, lo que hablábamos ahorita en el segmento anterior, un dolor como de ardor, que es bastante marcado y que puede llegar a ser tan terrible que la gente lo puede confundir con síntomas cardiovasculares. La segunda parte es la de la gastritis, que es en esta zona comprendida desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Que es lo que más nos atañe hoy y por eso queremos, digamos, intentar hablar más de esta zonita de aquí, en la cual vemos las se me enredó aquí la cosa para voltearla. Las partes del cáncer de estómago. ¿Cuál sería la parte, digamos, importante? En esta primera zona de acá, podríamos hablar de un cáncer in situ, ¿sí? O una displasia. No sabríamos cómo decirlo en este momento porque depende de la histopatología que ya se le llegue al paciente. La displasia es el cambio inicial que hay en la histopatología y que es, digamos, lo inicial de un cáncer y es donde todavía tenemos mucho para hacer y donde solamente con tratamiento farmacológico el paciente puede salir. De los niveles ahí más adelante, de las metaplasias grandes con cambios y ya unas profundidades, y vamos viendo las capitas desde aquí, estas capitas cada vez van a ser más profundas hasta que llegamos a esta zona de acá, en la cual uno ve que hay un compromiso profundo de la mucosa gástrica, que ya estaríamos hablando de un estadio 4 y de un cáncer que ya ha llegado a los ganglios, que son estas cositas verdes que vemos acá, y que fácilmente puede irse hacia otros órganos, ¿cierto? Esto ya estamos hablando de un cáncer metastásico, esta última porción de acá. Y estos cánceres metastásicos pues obviamente tienen un pronóstico mucho más ominoso. Es bien importante que miremos que un cáncer no ocurre de la noche a la mañana. Si lo vemos en esta imagen, hay 4 estadios de cáncer y que de esa manera si yo encuentro lo que necesito en el momento apropiado, voy a tener un muy buen resultado con ese paciente, sin importar si es un paciente joven o si es un paciente ya muy adulto. Entonces, en ese sentido y en ese orden de ideas es que nosotros hoy queremos ser muy insistentes y muy claros en que se necesita un diagnóstico imagenológico, valorar bien la estructura de ese estómago, tomar unas muestras histopatológicas de ser necesario en el proceso de endoscopia. El gastroenterólogo, que es el que hace el examen, va a poder ser muy claro de cuándo se necesita o no una biopsia, y de esa manera definir cuál es nuestro tratamiento y nuestro seguimiento. Esa es la otra cosa que es bien importante. Ahí en las imágenes podemos ver un cáncer de estómago con una profundidad discreta, diría yo, porque no hay cómo estar seguros hasta que no se haga una histopatología. Pero si podemos ver, por ejemplo, una úlcera con un color blanquecino ahí, con un borde que está activo y sangrante, tocaría uno estar como más en el momento a ver si fue instrumental y ya se hizo la biopsia y por eso está sangrando pues ese pedacito, o hay tumores y lesiones gástricas que pueden sangrar todo el tiempo. Esa es otra de las causas principales de consulta de los pacientes cuando ya tienen un estadio avanzado de úlcera y de lesiones precancerosas, que es el sangrado de vías digestivas altas. Esa manifestación generalmente es con un sangrado en emesis, en cuncho de café o emesis rutilante, o sea, con sangre como tal en el vómito, ¿sí? O con una cosa que se llaman melenas, que son la aparición de heces negras, bien negras, ¿cierto? Que es por el efecto como de el procesamiento que le da a nuestro cuerpo la sangre y que las heces
de la persona pues van a salir muy oscuras, muy negras. Esas cositas también son factores, síntomas graves en los cuales el paciente tiene que ser llevado a una endoscopia, siempre sospechando una lesión de la parte superior del tubo digestivo. Uno de los estudios avanzados que ha hecho la doctora Dafna Rodríguez Baloy es dismetabolismo, obesidad y diabetes. Y en este campo cae una pregunta de la cual ella le ha hecho mucho acompañamiento a los pacientes cuando les manda las recomendaciones alimentarias. Y nos pregunta Nanita Gajú, dice: buenas noches, ¿qué alimentos se deben de suprimir en esta enfermedad gástrica? ¿Y cuándo puede ser un síntoma el ahogo? Bueno, el ahogo ocurre mucho cuando hay mucho reflujo gastroesofágico, ¿sí? Hay una tos crónica muy típica del reflujo que es de predominio nocturno, o cuando el paciente cambia de posición y se acuesta, es muy común. Y da una tos persistente y da una tos que generalmente puede ser con una flema crónica ahí que como que no mejora y no mejora y no mejora. Yo ya me he hecho 5 tratamientos sin haber compromiso del estado general. Paréntesis, sí. Pero es que la gente siempre cree que la tos es del pulmón. No. Entonces, ahí en las imágenes que estábamos mirando ahorita, decíamos que el esófago va casi hasta la boca. Detrás ahí del esófago hay un sitiecito en el cual se comunica la vía respiratoria y la vía aérea. Esa es la razón por la cual el reflujo se pueden meter microgoticas a la vía aérea y producir una cosa que se llama la enfermedad intersticial pulmonar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que hay una inflamación de los bronquios y de la tráquea por la entrada de jugos gástricos a la tráquea, perdón. Entonces, esa tos crónica, esa sensación de ahogo es muy común en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico muy avanzada. Y cuando hay tos crónica y hay unas características, como les decía, específicas de la tos, eso se puede estudiar mirando una endoscopia y mirando la capacidad de ese estómago y las características, de ese esófago, perdón, y las características generalmente inflamatorias de ese esófago. Con respecto a lo de los alimentos, pues hay una diversa cantidad de cosas. Lo primero, pues, y lo que uno ve que definitivamente es bastante importante, es disminuir la cantidad de condimentos. Los condimentos, más que los alimentos per se, son la causa principal de los síntomas dispépticos. Todo ese triguisal, caldosnorri, costilla, todas esas cosas pues, que tienen esos colorantes y que tienen una carga alta de sodio, producen mayor dispepsia. Los otros, con respecto a las frutas, hay ciertas frutas que uno, pues en los estudios se habla de que producen mayor dispepsia. Por ejemplo, increíblemente el limón no tanto, pero la naranja sí. La naranja produce mucha dispepsia y muchos de los pacientes con gastritis crónica no la toleran. Los ácidos en general, el resto pues de comidas ácidas, la sal excesiva, los picantes excesivos, y depende del tipo de picante. Por ejemplo, el picante que utilizamos más en Colombia, que es el ají pajarito, no suele ser muy bueno para la gastritis ni para los síntomas dispépticos. Y ya los lácteos dependen mucho, no tanto porque produzcan gastritis, porque de hecho muchos pacientes reportan que da una sensación de bienestar y disminución de los síntomas, pero sí puede aumentar la inflamación gástrica como tal. Entonces puede que uno sienta como un alivio inicial cuando se toma un vaso de leche, que eso la gente lo dice mucho en consulta, pero a largo plazo el efecto puede ser más negativo. Esos, digamos, son como los parámetros más importantes. Lo de la tos me parece bien relevante, sobre todo porque hablando del ahogo y de la hipertensión pulmonar que está diciendo ahorita Jorge Enrique, el reflujo gastroesofágico y la inflamación que se produce a ese nivel de la vía respiratoria por reflujo puede llegar a simular pacientes que han fumado toda la vida. O sea, puede hacer tanto daño como el tabaco. Entonces es bien importante uno saber en qué estadio está y realmente hacer una terapéutica apropiada y en el momento que es, antes de que aparezcan todas esas complicaciones. ¿Podría uno pensar que hay alguna relación entre ese reflujo con procesos patológicos a nivel gastrointestinal bajo como el estreñimiento? Sí, uno ve que, de hecho, yo ahí tendría pues como muchas preguntas porque la literatura es muy ambigua de qué vino primero, si el gallo o la gallina, ¿cierto? Entonces, muchos especialistas hablan de que cuando hay un trastorno desde el estómago, como además yo le estoy metiendo un inhibidor de bomba de protones que disminuye la capacidad de desbaratar yo bien esa comidita que me llegó al estómago, porque para eso es el ácido, para yo desbaratar y metabolizar bien mi comida. Entonces, una comida casi entera llega al intestino, donde tampoco se absorbe bien en el intestino delgado, y por supuesto llega al intestino grueso con muchas complicaciones y pueden llevar al estreñimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, el atraso en el movimiento intestinal del colon
también puede provocar una inflamación de ahí para arriba y complicar mucho todo el proceso metabólico y digestivo. Y realmente pues pensemos en que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y todos los pasos, digamos, del proceso son necesarios, no nos podemos saltar algunos. Es cierto que estas personas con esta enfermedad como reflujo y problemas gástricos, es mejor que coman más veces y menos cantidades que esas grandes comidas, desayuno, almuerzo y comida. Sí, eso sí es importante y sobre todo por el reflujo, pues es una cosa muy fácil de entender, ¿cierto? O sea, la capacidad gástrica tiene un punto, o sea, tenemos un tamaño específico de nuestro estómago. Y si yo tengo esa tapita dañada, pues obviamente se me rebosa más fácil, digámoslo así. Entonces, la cantidad de comida que yo consuma es bien importante porque si me exagero, también la posibilidad de reflujo es mucho más alta. Eso es bien importante, la cantidad y la frecuencia y también el resto de cosas que yo haga al respecto, alrededor de la comida. Uno, hay que aprender a masticar. O sea, el masticar bien, el insalivar bien y el triturar bien los alimentos es importante a la hora de tener una buena digestión. O sea, la parte inicial de la digestión es la boca. ¿Sí? Está en la masticación y está en la insalivación. Nuestra saliva tiene unas sustancias químicas que nos empiezan a ayudar a desdoblar los alimentos, primero. Segundo, que sea digamos una deglución, o sea, tragar con tranquilidad, con suavidad, no como a toda carrera comiendo uno súper rápido, porque eso también impide que el movimiento peristáltico del esófago, o sea, el movimiento normal que el esófago hace como unas ondas, tratando de llegarle al estómago, puede complicarse. Por eso es que muchas personas, por ejemplo, con el consumo de yuca, de plátano verde, ese tipo de elementos que son como duros, a veces les da esa sensación en el pecho de ahogo y de opresión, como que les dieron una cosa así que ahí es donde se confunde, por ejemplo, con los síntomas cardiovasculares. Realmente eso pasa generalmente rápido, pero puede llegar a ser tan grande el espasmo que la gente termina vomitando nuevamente. O sea, esa parte es bien importante. Que después de yo comer tenga un tiempito de calma y tranquilidad. O sea, nuestra vida agitada de ahora nos lleva también a muchas complicaciones. Entonces, todas esas cositas llegan a ser bien relevantes. Bueno, preguntaba doña Joana Aguillón Dallos, referente a los medicamentos. Muchos medicamentos empeoran ese cuadro clínico que está mencionando la doctora Dafna. Pero Muchos. principalmente el ASA, o sea, el ácido acetilsalicílico y todos los antiinflamatorios. Esos son los más. O sea, naproxeno, diclofenaco, etcétera. Sí, levantar la cama un poquito sirve también, ¿no? Levantar la cama es una medida que se ha tomado desde siempre y levantar la cama, no poner almohadas. ¿Por qué? Porque se me disminuye el ángulo. O sea, si yo me pongo una almohada, lo que hago es empeorar el problema. Este 5, 6 y 7 la doctora Dafna estará en Medellín. Este es el programa de Doctor Rojas cerca a tu casa. Tenemos grupos de médicos en varias ciudades. Ella está en Bogotá con el doctor Andrés Felipe Rosas y está en Medellín con el equipo de enfermeras. Y ustedes pueden separar también las citas en Medellín en el teléfono 312-899-1664. ahí